Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los jugadores más importantes para Tigres que ya tuvo su paso por el fútbol europeo, Fernando Nando Gorriarán, ¿cierto? Sí, bueno, muchas gracias André por la invitación. Muy contento también de poder compartir este capítulo con ustedes. No, yo feliz de tenerte aquí. Nando, ¿por qué te dicen Nando? ¿Por Fernando? Por Fernando. ¿Desde chiquito o te lo pusieron en el fútbol? Sí, de chiquito. Solo mi mamá cuando se enojaba me decía Fernando. ¿Ah, Después, sí, si no, sí, Nando, Fer. ¿Tienes No, más hermanos? tengo dos más grandes, Ah, ok. dos mayores. Sí, Sí, entonces eras como el chiquito. el chiquito, sí. ¿Ellos juegan fútbol o no? El grande jugó un poco, un tiempo, pero tuvo que dejar y ponerse sí a trabajar. Ok. Pero sí, y el otro jugó al básquetbol un tiempo nomás también. No, Soy son como que el deportistas. único que llegó lejos, Que siguió digamos. ahí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia? Las Navidades, yo creo. Sí. Sí, las Navidades que pasamos en familia eran fechas especiales para nosotros, bueno, nos juntábamos todas las familias, primos, tíos, abuelos. Wow. Entonces, sí, creo que es un lindo recuerdo que tengo y que valoro mucho. ¿Eres súper familiar? Porque veo también tu Demasiado, termo ahí sí, con todos tus demasiado. papás y todo, supongo, ¿no? Sí, están casi todos, sí. Qué padre, ¿no? Sí, me gusta, soy muy familiero, muy hogareño, digamos. Y sí, la familia siento que es todo. ¿Vienen a visitarte? Vienen de vez en cuando pueden por tema de trabajo Claro. y que puedan pedirse licencias o vacaciones, sí se pueden dar una vuelta por acá. ¿Y tienes buena relación con tus papás? ¿Como muy cercana? Sí, mi papá falleció hace 2 años. Ok. Y sí, con mi mamá sí. La verdad que somos una familia muy unida. Bueno, hablamos todos los días. Sí. ¡Wow! Sí, hablamos todos los días. Quizás también se le cuesta un poco el venirse a mamá por el tema de viajar sola y eso, Claro, pero cuando puede se viene. ¿Cómo describirías a tus papás en una frase? Héroes. ¡Wow! Sí, yo creo que para mí son lo más grande que hay. Ok. Creo que les debo todo lo que logré. Quizás bien o mal o a su manera, con lo que tuvieron, pudieron formar a 3 hombres que hoy por hoy son independientes y viven de lo que quieren, de lo que les gusta y obviamente que con sus familias. Que se dice fácil, pero no es nada fácil lograr Exacto, eso, ¿eh? exacto. Hoy que tengo hijos, digo, ¡ah! ¿Por dónde es Muy el complicado, camino? ¿no? Sí, no está fácil. Ahorita veo que traías tu mate. ¿Cómo es esto del mate? Porque es argentino, es uruguayo. Cuéntame. Es complicado, ¿no? Todo dice, uno dice que es uno, otro dice que es el otro. No, yo creo que es de los dos. Los dos Ok. creo que son costumbres que compartimos con Argentina. El mate, el asado, el dulce de leche. ¿Ah, sí? Creo que son muchas cosas que compartimos. Pero bueno, el mate en secreto nuestro, el mate es uruguayo. No más que aquí nada, que no, Sí, que no salga de que no aquí. salga de acá. ¿A qué edad tomaste tu primer mate? Y tomaba de chico a los 12 más o menos, 13. Le iba robando a mis papás cuando estaban tomando en la mañana o en la tarde, alguno que otro. Ok. Pero que así que empecé a tomar seguido y siempre todos los días sin parar fue cuando me fui de Uruguay. También todos los días tomas. Todos los días, sí, Ok. de mañana y de tarde. ¿Hay diferencia en cómo se hace el mate argentino y el uruguayo o no? Sí, hay diferencia, pero hay muchos argentinos también que lo hacen como nosotros. Ajá. La diferencia está que, por ejemplo, nosotros le dejamos la montañita bien hecha. Ok. Y quizás hay muchos argentinos que no, o sea, como que toman, o sea, lo bañan todo, digamos. Ok. Pero sí, hay muchos argentinos, bueno, acá Juan también, Bruneta toma así como nosotros, Nico también. Es muy también de cómo uno lo gusta, digamos, Ok. le gusta tomarlo. Pero usualmente, o sea, porque es como un té, ¿no? Sí, O sea, lo compran en el mismo lugar, es igual para los exacto, dos. sí. Ok. Sí, lo que hay son distintas yerbas. Quizás el argentino, por eso te digo, o sea, toma otra distinta yerba.
Sí. Que es como son más palitos gruesos, Ah, y lo de nosotros más polvito, digamos. ok. ¿Y eso está duro? O sea, ¿La parte de esto verde? lo tirás, sí, pero sí, la Ah. idea es, le vas poniendo el agua por acá, en el hoyito, Ah. y ahí se va tomando. La idea es que nunca se caiga la montañita, Ok. ¿Y todo eso está lleno de polvo? todo está lleno. Wow. Sí. Ok. Está padre, ¿no? A ver, explícanos cómo se hace el mate de principio a fin, digamos. Eso es todo un rituales también. Ok. Para los que toman mate, bueno, después primero le pones la yerba, la llenás no hasta tope, un poquito, no sé, 2 dedos por debajo de acá. Y lo que intentamos hacer siempre antes es sacudirlo, Ok. para sacarle el polvo ese que queda siempre que viene en el empaque. Sí. Se le saca el polvo y se queda como que la montañita hecha. Y ahí le pones un chorrito de agua fría Ajá. para que como que se vaya hinchando y la yerba no se queme después con el agua caliente. Sí. Y lo dejas 3, 4 minutos hasta que lo chupa todo. Y después un chorrito de agua caliente que también lo dejas 5 minutitos y ya después que te queda la montañita hecha. Ok. Y después ya vas tomando y cuando se va, digamos, lavando, lo vas girando para que tipo la yerba no se te queme. ¿Y quién te enseña a preparar el mate o tú desde que lo viste de tus papás? Sí, o sea, aprendí de mis papás y obviamente que a medida que vas haciendo, vas viendo cómo te va gustando más. Algunos le dejan un poquito más de tiempo, otros no. Ok. Sí, es algo de costumbre, digamos. Creo que es algo ya para nosotros, como te digo, es un ritual o una rutina ya a la Claro. mañana levantarte, hacer el mate con cariño. eh, Wow. Te vas a ¿Y esto te entrenar. dura todo el día, digamos? Y ¿O en hay que cambiar realidad, las hierbas? no, lo cambiamos. Sí, Ah, sí. ok. Bueno, por ejemplo, yo que voy a entrenar con Juan, Sí. con Bruneta, o sea, llevamos los dos. Ponele, vamos tomando uno a la ida y otro a la vuelta. Ah, Sí. ok. ¿Cuánto tardas en prepararlo? Nada, en 5 o 10 minutos. Ah, rápido. Sí, sí. Ok. Sí, mientras que calienta el agua, vas preparando el mate Sí. y ya luego ya queda pronto. Y hay que traer buenos termos, ¿no? Para que te dure el agua caliente. Sí, son casi todos, son de 1 litro. Ok. Nosotros que tomamos agua mate caliente, sí, usamos tipo los termolares, que son Sí. que mantienen el agua caliente, digamos, por mucho tiempo. Porque es un tema, ¿eh? Encontrar un termo que te mantenga el agua Sí, caliente sí, mucho es tiempo. complicado, es complicado. Sí, o sea, lo platicas y se escucha fácil, Pero pero no, sí, no, tiene parece, pero no. su Hay que tener historia. paciencia. Enséñanos algunas palabras típicas de Uruguay. Te explico, como por ejemplo aquí que decimos el güey, está chingón, este tipo de palabras. Hay allá también algunas parecidas. Estás al aire. ¿Se pueden malas palabras? Ajá, sí, claro. Como que Son las más típicas, las más... sí, el boludo, Ok. boludo, que es como que el güey, después, no sé qué otra común de allá, el ta, ¿Qué está? o sea, eh, no sé cómo por ejemplo ponértelo, pero como el ok, digamos, Ok. sería. Ah, Sí, después, sí, son más que nada el boludo, eso es lo que usamos muy de acá. ok. Cuando acá dicen mande, por ejemplo, Sí. para nosotros qué, cuando no Ah, entendemos. sí, 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 sí. Sí, como en Europa también Sí, dicen que... eh, pero sí, no hay muchas más. Son casi todas esas, sí. ¿Y por qué es, o sea, como que tan parecido a Argentina? Si es un país diferente. Estamos muy cerquita, cruzando en barco, vamos, creo que estamos 1 hora en barco, Ok, es cerquita, sí. ok, La verdad que son costumbres, como te digo, son costumbres que tenemos, hacemos casi todo igual, la pasión por el fútbol también, ok, todo creo que es muy parecido y vivimos las cosas que quizás de la misma manera. ok. Paraguay no. No, ya ahí es distinto.
Ok. También ellos tienen otro idioma distinto, Ok. tienen el idioma indígena Sí, que sí, hablan sí. ¿Cómo se distinto, llama? pero sí. Sí, tienen un idioma. Yo la que me ayuda en España justo es de Paraguay, Sí, sí tienen su... ¿Qué consejo le darías a un turista que va por primera vez a Uruguay? que recorra porque es un país muy lindo. Sí. La gente que va también por primera vez le gusta mucho. Hay lugares muy, muy bonitos, muy turísticos también. Punta del Este, Montevideo también es muy lindo, Colonia también es muy lindo. Sí. Sí, hay lugares y partes de Montevideo muy lindas. La Rambla también es muy, muy linda para caminar. Sí, creo que tenemos un país muy, muy lindo, Sí. que a mucha gente le gusta y también van para vacaciones en verano, cuando es diciembre, enero allá, que es verano allá. Sí. Hay mucha gente que va a vacacionarse. Tienen muchísimas similitudes con Argentina, ¿no? ¿Y hay mucha Sí, rivalidad también? sí, ¿O es mucho demasiado. amor? No, no, o sea, hay rivalidad. Creo que hay más rivalidad con Brasil Ah, de ellos hacia Brasil también que claro. entre nosotros. Ah, ok. Es como si fuese ese clásico, Sí. digamos. Sí, la verdad que existe eso. Y por eso te digo, o sea, la costumbre son más similares a Argentina, Ok, como que nos sentimos más hermanos, digamos. ya. Sí. ¿Cuáles son los equipos como más importantes de Uruguay? Peñarol y Nacional, Ok. sí. ¿Y tú estuviste en River En Plate? River Plate, Ok, sí. pero no es el mismo de Argentina. No, no, O es es una otro, es filial? otro, es Ok, otro, sí. ok. ¿Y por qué se llaman igual? La verdad que hay en varios equipos ahí en Uruguay que tienen nombres parecidos a Ajá, otros equipos. ok, La verdad no sabría decirte el por qué, pero sí, hay varios. ok. ¿Y este era el equipo al que tú le ibas de niño? No, en realidad es el equipo del barrio. Ok, No, yo nací en el barrio ahí donde está el equipo ese. ajá, Yo iba a las inferiores, hice todas las inferiores ahí, por tema bueno, de cercanía, obviamente que me quedaba cerca. sí, Y tuve la oportunidad de debutar ahí ok. y bueno, fue el único equipo que yo jugué en Uruguay ahí. ¿Y te invitaron o tú llegaste ahí a probarte? No, me invitaron, Ok, sí. Yo hice baby fútbol en otro equipo, ajá, que acá sería como si fuesen las escuelitas, ok, así. Y después de determinada edad ya tenés que pasar a un equipo a ser inferiores, que sean las fuerzas básicas. ok, Eh, y sí, tuve la invitación y obviamente que no lo dudé. sí. Sí, sí. ¿En qué momento dices, este es mi sueño, o sea, esto es lo que yo quiero hacer de grande? Yo creo que estoy en la panza de mi mamá. Sí. Sí, Ya lo sí, habías no, decidido. sí, sí. Bueno, empecé a jugar a los 4 años Sí. en el equipo ese de chiquitos, pero ya hay una historia que siempre cuenta mi mamá, que a los 9 meses que había nacido, yo ya estaba jugando en la calle o sea, en los brazos de mis hermanos. O Ok. sea, Que ellos te llevaban sí, mis así. hermanos estaban en los brazos de mis hermanos y mis hermanos jugando al fútbol en la calle con los amigos y yo recién nacido ahí. Entonces algo Ya. que siempre traigo adentro y obviamente que me encanta, siempre me gustó y desde que tengo conciencia siempre quise vivir de esto. Sí. Wow. ¿Y siempre creíste en ti o en algún momento pensaste que no lo ibas a lograr? Sabía que iba a ser difícil, o que es difícil porque sigue siendo, pero creo que como te decía al principio, de mi papá y mi mamá, me inculcaron valores de que todo es posible, de que todo depende de mí y que todo es sacrificio. Más allá de todo lo que pase, el nunca conformarme con lo que tenga y siempre querer ir por más. Sí. Creo que son cosas que les agradezco hoy en día a ellos, porque si estoy hoy por hoy acá es gracias a ellos. Es más difícil, por ejemplo, llegar en países como, digamos que, o sea, se dice que en Argentina como que hay muchos futbolistas o, por ejemplo, en España o así. Es más difícil llegar a profesional en un país como estos que a lo mejor en Uruguay, digamos que no hay tantos conocidos y así, o aquí en México, o realmente esa competencia se genera en todos los países por igual. Bueno, algo que siempre nos preguntan, bueno, los uruguayos, es cómo haces el país
para sacar tantos jugadores siendo tan pocos, porque Ok. somos un país de 2,5 millones, 3 millones de habitantes. Yo siempre respondo lo mismo, creo que nosotros nacemos ya queriendo jugar al fútbol, ya de chiquitos. Es algo que vos recorres, vas al país y recorres y están en cada esquina o cada cuadra jugando al fútbol. Entonces, creo que eso es algo que llevamos en la sangre y es una virtud o algo positivo Claro. que tenemos que nos lleva a sacar tantos jugadores. Pero sí, creo que para ser los poquitos que somos, son muchos salen jugadores los muchos, que están claro. afuera. Sí, Sí, muchos muy importantes Sí. que han hecho, claro. ¿Recuerdas tu debut? sí, lo llevo tatuado. Sí. Ah, sí. Sí. Oh, yo me reí Sí, pensando no me que la era tos. mentira. Sí, no. Wow. Me tatué, sí. Cuéntame cómo fue. Pero quiero saber un poco como el proceso, si te costó, si no te costó, si... Bueno, a mí yo debuto con Guillermo Almada, el que está hoy en Pachuca, Sí. el entrenador. Yo 6 meses antes, él ya me había subido a primera división con el primer equipo y entrenaba y bajaba a jugar a reserva, a la sub-20. Sí. Y así tuve 6 meses y en diciembre, cuando el torneo empezaba el 2 de febrero, jugábamos con Peñarol. Y en diciembre, bueno, estábamos de vacaciones con mis amigos. Y un día le digo a uno de mis amigos, mis mejores amigos, le digo, el 2 de febrero debuto, le dije. Así. O sea, no sé por qué. Le digo, no, el 2 de febrero debuto. Y nos reíamos, o sea. Pero sí, vas a ver. Y empezó la pretemporada y estaba entrenaba con los suplentes, o sea, hacíamos amistoso. Y la última semana hacemos un amistoso y me pone con los titulares. Y me dice, no sé, jugamos el sábado y el martes en el entrenamiento, termina el entrenamiento y me dice, tenés que ir a hablar con la prensa, me dice, porque vas a jugar el sábado. Y así me enteré. O sea, y era mi primera vez que yo iba a hablar Claro, así en las cámaras, con todo, la televisión. ¿no? Te dice, te dan la noticia, ve y Sí, habla. o sea, fue como que Déjame lo todo dijeron, junto. tranquila. Fue como que todo junto. Y bueno, llegó el sábado, obviamente que esa semana muy ansioso por lo que iba a vivir. Sí. Toda mi familia también debutamos en el Estadio Centenario, que es el estadio más histórico de Uruguay, contra Peñarol. Entonces, no, fue todo muy lindo. Y obviamente que también, como decís vos, fue un proceso complicado. Que lo luché mucho, fue un sacrificio muy grande y bueno, creo que se vio, ese día también se vio reflejado todo el esfuerzo y hoy en día también. Creo que siempre digo lo mismo, si vos te sacrificás y te esforzás a la larga, Claro. más tarde, más temprano, el fútbol te da. Entonces creo que eso es importante también para uno. ¿Y si fue 2 de febrero o no? El 2 de febrero. No. Sí. ¿Y cómo supiste que O sea, yo ya sabía que ahí empezaba el torneo, que nosotros jugábamos contra Peñarol. Ok, pero sí, no sabías que ibas a No debutar. sabía que yo iba a jugar, exacto. Pero sí, es una linda historia que tengo con mis amigos y siempre nos reímos. padre. Cuando nos acordamos, ¿te acordás de la ¿Y vacación? sigues llevándote con ese amigo? Sí, son mis mejores amigos. Ah, Sí, qué yo la verdad padre. tengo un grupo muy reducido de amigos desde chico, que íbamos al colegio juntos, somos 5 o 6. Y sí, seguimos siguen siendo, ¿no? siendo ellos. Sí, cada uno quizás Claro. en su camino, Claro. por distintas circunstancias. Obviamente que hay uno que juega al fútbol en Chile. Bueno, hay uno que está viviendo acá en Monterrey con nosotros. ¡Ay, Sí, qué padre! está trabajando acá. Sí. Entonces, pero sí, siempre seguimos en contacto. Siempre que podemos nos juntamos. Claro. No nos vemos muy seguido, porque bueno, obviamente que yo vivo acá y todo, pero sí, Es más complicado. sí estamos todos en contacto. ¿Regresas a Uruguay, o sea, seguido o no? En todas las vacaciones. Ah, ¿siempre? Sí, sí, ¿Siempre? siempre. Sí. O sea, sí eres súper familiar y Sí, súper sí. así de tus raíces. Sí, a veces aprovecho y me voy. Bueno, me gusta mucho ir a Disney. Soy Sí. medio niño. Pero A sí, disfrutar. voy unos días y después sí voy para Uruguay. Ok. Sí. ¿Tu pareja también es de allá? Es de allá de Uruguay. Ah, bueno, entonces también eso... Sí, sí.
No tenemos te la problema. robaste. Sí, no tenemos problema con eso. ¿Y cómo fue? O sea, ya debutas y te quedas ¿cuánto tiempo en ese equipo? Yo debuté en 2014 y estuve 3 años. En el 2017 es que me voy a Hungría. Hungría. Sí, tuve 3 años y medio. ¿Y cómo, o sea, cómo recuerdas tu proceso en el River Plate? Bueno, la verdad tuve altibajos notorios por temas también de edad, cosas que uno comete de niño, que se piensa una película que no es. Pero bueno, todas esas cosas que sirven de experiencia para entender qué es lo que quiere uno para su vida. La verdad que fue un proceso también, como te digo, esos 3 años también fueron de altibajos para entender cosas y darme cuenta de cómo era el camino. También obviamente que teniendo a mis hermanos mayores que habían pasado más o menos por eso y tuvieron que dejar el fútbol. Sí. Entonces tener ese respaldo de decirme, bueno, no es ¿Qué por ahí. camino quieres? Exacto. Claro. No es por ahí. Y bueno, también es gracias a ello que hoy esté acá. Pero a ver, es algo muy común entre los jugadores o digamos gente famosa porque es de que eres joven, de repente de un día para otro pues te llega el éxito, o sea, son muchas cosas que llegan que se dicen fáciles, pero pues no está fácil como manejarlo, ¿no? Gestionar todo esto. ¿Crees que haya una manera en la que el jugador futuro, digamos, pueda como entender o aprender a través de la experiencia de otros para no pasar por este proceso? Porque es verdad que muchos pasan por ahí. Sí, es complicado. Hoy, con mi experiencia, te digo que quizás en su momento no tenía las herramientas que tengo hoy en día para darme cuenta de eso. Sí. Pero también soy consciente de que, como lo decís tú, que pasa muy seguido con los chicos, pero son errores que uno tiene que cometer para darse cuenta. Creo que está bueno o tener esa persona que te diga, no es por ahí. Sí. O dependiendo, capaz que esa persona quiere eso, Claro. pero eso te va a llevar a otra cosa y no te va a llevar a triunfar. Estamos hablando del tema de salir, dormirse tarde, cosas así que hoy con 30 años digo, o sea, si yo hubiese entendido eso quizás antes o me hubiese cuidado antes, quizás hubiese sido también totalmente distinta mi carrera. Pero bueno, nunca es tarde, aparte hay muchos que literal nunca lo entienden. Exacto. O que su carrera se los marca y Sin como duda. dices, o sea, a lo mejor con tus hermanos o así, pues te diste cuenta y de alguna manera tú por eso pudiste decir no y pues ir por el otro camino, ¿no? Sí, sin duda, Aprendiste. que tampoco está mal, yo creo que, vamos a lo mismo, creo que hay tiempo para todo, hay tiempo para poder salir, hay tiempo para poder divertirse. Sí creo que es clave darse cuenta cuál es ese momento. Obviamente que en vacaciones son momentos para uno distenderse, hacer lo que uno quiere, salir o lo que fuese. Y bueno, quizás ya en tema de torneo o cuando jugás muy seguido ya es un poco más complicado. Quizás también pasa que cuando sos joven no pasa nada, el cuerpo te lo permite. Claro. Pero ya cuando van pasando los años, No es lo mismo. ya si no dormí 8 horas, más si tenés hijos, si te despertás de madrugada, ya no. Claro. Entonces sí, yo creo que son cosas que uno tiene que vivir para darse cuenta, experimentarlas. Oye, voy a aprovechar para preguntarte, que por Instagram me preguntan muchísimo. La gente piensa que ustedes como jugadores llegan, o sea, lleguen a donde lleguen, todo es gratis. O sea, que llegan y les regalan la comida en los restaurantes, o sea, todo les dan. Tú dices si es verdad o no es verdad, porque me lo preguntan de verdad mucho. O sea, que me digan a qué restaurante, así voy a eso. Te lo juro que todo me dicen. Pero... O sea, sí es verdad que llegan a todos lados y en todo les regalan y así. Y yo, a mí no me ha tocado esa Claro, a mí experiencia. tampoco, por ahora no. Sí creo que, bueno, quizás tenés algunos beneficios. Vos lo debes saber, que bueno, que te da esa fama, digamos. Claro. Pero también te da otras cosas que quizás, no sé, que no te da esa privacidad que uno quisiera tener en algunos momentos. Quizás que querés disfrutar con tu familia solas o estar tranquilo y no se puede.
Pero sí, no, eso de que me regalen cosas no me ha tocado en restaurante, pero sí, obviamente soy consciente de que si tenemos, no esperás, Claro, eso te pasa, claro. llegás y te atienden primero, Sí. que no estoy de acuerdo tampoco, porque creo que el día de mañana cuando esta burbuja explote o se termine, vamos a pasar a Ahí. ser de Sí, esas personas normales. claro. Entonces no está bueno tampoco acostumbrarse a todos estos privilegios que quizá nosotros Claro. tenemos y 2 por 3 está bueno sí tener ese golpe de realidad, Claro, de decir, bueno, me toca esperar, tengo que esperar, claro. no pasa nada. Soy un ser humano mortal como Normal, todos. exacto. Sí, la verdad que sí, pero sí, cuando la gente me dice, digo, no, a ver, es verdad que de repente sí existe el que o te regalan o te mandan Exacto. algo o así, pero no es como que algo de ley que en todos los Exacto, lugares exacto. te tengan que regalar o... Sí, sí. Sí, sí. Pero Hasta a que- veces nos cobran de más, También, digamos. también. Suele pasar de que a Sí, veces hasta me dicen, ya no digas que es para ti, por favor, porque entonces te van a subir el claro, precio. Y claro. yo, ok. Entonces, volviendo al tema del fútbol. Estás en River Plate y sales a Hungría. ¿Por qué sales? Sí, me surgió la posibilidad, a mí se me terminaba contrato y me surgió la posibilidad bueno, de poder salir a Hungría. Obviamente que mucha gente lo dice Hungría, o sea, un país raro en el sentido de futbolístico, en lo deportivo, no tan conocido quizás la liga. Y yo lo tuve en cuenta desde el primer momento. Sabía que yo no quería quedarme a vivir ahí, Ajá. sabía que quería usar ese país o ese momento como un trampolín al fútbol europeo. Mi idea era quedarme muchos años en Europa. Y así fue. Tuve 2 años muy lindos, donde aprendí mucho, donde también era mi primera experiencia viviendo solo, saliendo de Uruguay, Sí. un idioma totalmente distinto. Entonces creo que eso también me ayudó mucho a madurar, a entender la vida como era, a saber que no todo era papá y mamá, de que en algún momento tenía que tomar esa independencia y así resultó. Creo que fueron, como te digo, 2 años magníficos, que en lo deportivo me ayudó mucho también porque me fue muy bien. Tuve la suerte bueno, de salir campeón, de jugar Eurocopa, salir mejor jugador de la liga. Creo que fueron 2 años lindos de mi vida y las recuerdo con mucho cariño también. ¿Qué fue lo que más te costó de haber estado ahí en Hungría? Y yo creo que el húngaro nunca lo aprendí. Por suerte tuve una mamá que me obligó siempre a estudiar, entonces me manejaba con el inglés. Sí. Pero sí, creo que el idioma es un poquito lo más complicado. ¿Te daban clases o cómo fue? No, o sea, del colegio. ¿Pero de húngaro? No, inglés. Inglés siempre Hablé en hablaste. inglés toda Ok, la vida. Sí, ok, sí, ok. sí, hablé inglés los 2 años, me manejaba en inglés. ¿Todo el mundo habla inglés ahí? Habla inglés, sí. Ok. ¿Y en el equipo? O sea, el entrenador era alemán, Ah. después hubo un ucraniano, entonces también en inglés. Ellos hablaban Sí, en todo en inglés. inglés. ¿Y no tuviste que aprender ciertas palabras como para comunicarte en el fútbol? No, o sea, al contrario, lo más fácil era eso, o sea, hablar dentro de la cancha, Ajá. como que eran palabras sencillas. ¿Pero en inglés? Sí, 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 ¿También? sí, todo en inglés. Ok. Sí, la verdad nunca tuve problema. Porque Andrés dice que, por ejemplo, él, o sea, en Holanda, aunque hablaba en inglés y el entrenador hablaba español, pero a la hora de jugar de que izquierda, derecha, pase, no sé qué, o sea, sí lo decían en holandés. No, hablaban todos en inglés, sí. Sí. Muy bien. Sí, los húngaros también hablaban todo en inglés, entonces sí, Ok. no tuvimos problema. La verdad eso me ayudó mucho, esa parte. ¿Y la comida? Yo creo que es peor que acá por el tema del picante. O sea, allá no tuve que batallar tanto como acá. Ok. Sí, acá fue peor por el tema ese el famoso pica rico. Sí. A mí me mata. ¿Pica rico? Sí, ese pica rico que te dicen me mata. Pero sí, no, la verdad ya no tuve tanto problema con la comida. O sea, hay comida de todo. Sí, lo que también adquirí allá fue el tema de los horarios, Ok. que eso sí me ayudó mucho. Allá se cenaba entre las 6 y las 7 de la tarde, ya
Sí. Y bueno, hoy en día se sabe que es como que el mejor horario, digamos, Sí. para comer o cenar. Y sí, me acostumbré a ya cenar temprano, que también ya hoy en día... ¿Sigues haciéndolo Sí, aquí? hoy a las 6 7 ya ceno y hasta el otro día nada. ¿Cómo es tu día normal, digamos, con entrenamiento y todo? Acá, Sí. y me levanto a las 7, me meto al hielo, hago los 2 minutos de hielo, apronto el mate, me voy a entrenar, voy con Juan, que justo vivimos al frente. Bueno, entrenamos, hago un poco de gimnasio antes, entrenamos, cuando terminamos también un poco de gimnasio a veces. Vuelvo a casa, rompo el ayuno ahí Ok. en ¿Hasta que casa. vuelves a casa? Sí, Ok. sí, 12, 1, hasta ahí lo rompo. Ok. Y duermo una horita de siesta, no duermo Ok. más porque si no, pues de noche no puedo dormir. Sí, y cuando me levanto, bueno, saco a pasear a los perros o salimos a algún lado con mi pareja, a Sí. hacer algún pendiente que tengamos que hacer. O la acompaño a ella a hacer pádel. Qué padre. Sí, sí, la acompaño y la miro ahí mientras tomo unos mates. Sí. Eh, y tipo 6 7 ya cenamos, Cenas. volvemos a sacar a los perros a la noche y a las 9 ya estamos en la cama. Sí, Muy bien. sí, Sí. Bueno, nosotros sí. lo hacemos parecido. Sí, la verdad intento dormir temprano, 10 11 ya estar durmiendo. Sí. Para dormir esas famosas 8 horas. Sí. Pero sí, quizás es un poco, para el que lo escucha, un poco decir complicado, pero Se después que estás adentro de acostumbra, la sí. rutina, Sí. como que se te hace normal y lindo también, porque cuando la rompemos esa rutina en las vacaciones, decimos que queremos volver, o sea, no, Sí. tenemos que volver a la rutina, Sí. pero Pero yo sí, creo que uno se acostumbra y, o sea, es una manera como muy, o sea, como que te da mucha calidad de vida el vivir así con tu rutina, como exacto, muy organizado y así. Justo yo también les platicaba porque Andrés y yo somos muy parecidos. sí, O sea, en Holanda también cenan muy temprano, exacto, entonces nos acostumbramos a cenar temprano, a dormir temprano. Y luego con los niños, pues más, para que durmieran más tiempo y así. Entonces, sí seguimos mucho. Hace ratito me preguntaban y les decía, sí, yo 7:30 estoy en la cama, es que o sí, sea, y ya, y todo. Y al día siguiente sí me levanto temprano, pero prefiero y dormirme temprano y claro, así, claro, con todo muy... Y yo y sí, Andrés sí. igual, hace lo mismito. Sí, no, la verdad es que también, quieras o no, es lo que te da ese rendimiento también Lo necesitan exacto, ustedes, sí, exacto. sí, sí. ¿Y tienes Sí. un plan alimenticio o puedes Tengo comer de dieta, todo? sí. Ah, Tengo sí, una dieta estipulada. sí, Eh, sí, también hago mucho de poner, en casa tengo todo lo de recuperación y en la tarde me pongo todas las máquinas ok. para recuperar, me meto al sauna, cámara hiperbárica, hago todo así en O casa. sea, sí estás todo... Sí, sí, la todo- verdad vivo 100% para esto y por esto. Eh, Como te digo, lo disfruto, también no es algo que me cueste. O Sí, sea, disfruto hacer todo lo que hago. El levantarme temprano, el hacer la recuperación, el ir a entrenar. Yo creo que cuando pierda eso o ese cosquilleo dentro del estómago de tener esas ganas, yo creo que ya ahí ya voy a decir hasta acá. sí. Sí, Es simpático porque fíjate que yo creo que cuando ahora lo entendí, ahora que Andrés se retiró, sí, porque, o sea, viven, comen, cenan fútbol. exacto. Que no parece, pero es verdad que sí, todo el tiempo, o sea, vacaciones y todo, aunque son vacaciones, siempre están de que si el equipo, si contratan a alguien como pensando, si ustedes les hablo de otro equipo, si, o sea, siempre están un poco, y tampoco se pueden dejar ir al 100 de fiesta, tomar y así, porque tienen que regresar, Exacto. ¿no? Entonces, o sea, durante los 18 años, no sé cuántos estuvo Andrés de futbolista, yo no me había dado cuenta que literal no paró de tema fútbol. Cuando se retira 2 meses, o sea, fue la primera vez que unas vacaciones no supo de Nada, fútbol. claro. Y ahí fue cuando dije, es verdad, o sea, es que tú no habías descansado de fútbol desde los 7 años, 4 años, no sé qué empezó. Entonces, ahorita que lo dices, o sea, sí se acostumbran a vivir así, pero tienen 24/7 metido el fútbol. Sí, sin duda. Sin O duda, es sea, que yo creo que no hay otra manera, no hay otra fórmula que vivir para esto. sí, El que realmente quiere llegar y triunfar en esto, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque, no sé, ¿cuántos años tiene André? La verdad no es. 38, sí. Y físicamente está como si Sí. tuviese
22, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque vive para eso y bueno, como decís tú, se retiró, volvió y no pasa, o sea, está como Sí. si nada. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque tiene un respaldo atrás que vivió toda la vida por y para el fútbol. Sí. Vamos a los casos también de los grandes jugadores que con 40 años están jugando. Hoy André, Nahuel, Claro. son ejemplos que vivieron toda la vida para el fútbol y creo que el fútbol se lo está dando. A la edad que tienen están impecables La físicamente, vida te lo más allá de regresa, sí. alguna que otra lesión, que es normal Sí. por la edad, Sí, sí, sí. por el desgaste, por todo. Quizás no tienen también ese estado físico o sea, no pueden jugar cada 2 o 3 días 90 minutos, Claro. pero juegan Sí. y rinden. Entonces, creo que más allá de eso también y de vivir para el fútbol, es una vida saludable que Sí. yo creo que si se lo preguntás a André, te va a decir eso. O sea, él se siente bien, o sea, físicamente, mentalmente. Y yo creo que más allá que por el fútbol, también lo hacemos para nuestra vida, para nuestra salud, para cuando se termine el fútbol, seguir con una vida saludable, Claro. que es lo importante. Ayuda, te acostumbras, ¿no? O sea, Exacto. sí, sí se vuelve una disciplina. Volviendo un poco a Hungría, ¿regresarías a vivir a Hungría? Sí. O sea, no sé si a vivir, pero sí O volvería. sea, ¿sí te gustó? Sí, mucho. Y te lo recomiendo. ¿Sí? Sí, te lo recomiendo, Wow. totalmente. A todo el mundo que me pregunta se lo recomiendo. Ok. Es una magnífica ciudad, Ajá. muy linda. La verdad que la gente es muy amable. Y para vacacionar yo creo que es una de las mejores ciudades de Europa. No conozco mucho Europa, pero sí han dicho que es de las más lindas. Wow. Y sí puedo confirmar que sí. La verdad me gustó mucho en verano. Ok. Invierno, ¿Hace mucho frío? yo creo que ahí, a partir de ahí empecé a como odiar un poquito el invierno Claro. o preferir un poquito más el calor, Sí. digamos. Pero sí, en verano la verdad muy lindo. Lindos paisajes, lugares para conocer. Ok. Es una linda ciudad, sí. ¿Y cómo son los aficionados en Hungría? No es tan como acá o Sudamérica, que son muy apasionados. Ok. El tema de pedirte fotos en la calle o si te ven en algún centro comercial pedirte fotos y eso. Pero sí, dentro del estadio lo viven mucho. Ok. Pero quizás esa pasión fuera del estadio ya se termina. ¿Y hay, o sea, muchos equipos como muy importantes o no? Ahí son 2. Ah, ok. El que estaba yo y el clásico. Ajá. Sí, es una liga muy despareja, digamos. Ok. Algo que nos pasaba mucho era, bueno, competíamos contra el otro equipo solamente. Sí. Y nos pasaba que después ibas a jugar internacionalmente una Europa League o Champions y era muy difícil competir. Por el ok. tema del nivel de la liga, sí se hacía un poquito más complicado. Quizás eso es algo que se puede llegar a mejorar en un futuro, no lo sé. Sí. No estoy tan metido en la liga hoy en día, pero sí pasaba mucho eso. Se vuelve como, o sea, que no sea motivacional el no tener equipos al que competirle y que digas, bueno, pues ya estoy dentro de los 2 mejores, es como, ya le gané al que le tenía que ganar ya. O sea, se vuelve un poco como que te haces tranquilo o a lo mejor como más, pues no mediocre en el mal sentido, sino en decir, bueno, ya, o no. Sí, o sea, yo creo que Porque ustedes como futbolistas siempre tienen esa como el pique y el ganar exacto. y... Sí, por eso te digo, o sea, yo creo que esa motivación estaba en los torneos internacionales, Ok. en el competir. Sí, nos daba para competir hasta cierto punto con ciertos países, pero sí, no sé, después te tocaba en alguna llave de casualidad, no sé, Manchester, Liverpool, Claro. la Roma, Sevilla, Sí. y era difícil competir. Era difícil porque ellos están acostumbrados a competir a alto nivel todo el tiempo. Sí. Sí, Y sí. nosotros no, nosotros competíamos una vez cada 6 meses, digamos. Sí. Entonces sí, eso era un poco difícil en ese sentido en la parte deportiva, que también fue por eso que tomé la decisión de venirme para México. Entonces sí, creo que va más por ese lado. ¿Cómo te llega la propuesta de venirte a México? ¿Tú la buscaste? Me llamó Guillermo Ok. Almada, Sí. él estaba en Santos Ok. y
yo estaba una tarde en casa y me llama y me dice, tengo la posibilidad de ir a Santos, vamos. Y le digo, sí, obvio. Le digo, siempre. Y también yo lo veía por el tema de la selección. Me había tocado estar muy bien los 2 años que estuve ahí en Hungría justo. Sí. Ser mejor jugador, salir campeón, estar en el equipo ideal los 2 años. Y no se veía la posibilidad de ir a la selección. Lo entendía por el tema de la liga, por el tema Sí. del nivel. Y esa oportunidad que cuando me llamó Guillermo, yo también lo vi por eso, por acercarme a la selección, de tener esa oportunidad. Y no lo dudé. Sí hubo un par de problemas, obviamente, para salir, porque allá no me querían dejar salir. Pero bueno, por suerte se pudo solucionar todo, pude venir a México y obviamente que después sucedió todo lo que yo quería. ¿Cómo estaba, o sea, o qué tanta diferencia había a nivel futbolístico entre Hungría y México cuando llegaste? No, demasiado, demasiado. Sí. Como te digo, o sea, no competían los demás equipos, no tenían las herramientas como para competir. Y acá en México, yo siento, no sé qué dirán la gente que viene de afuera o Andrés mismo, bueno, Sí. Andrés lo debe saber, debe ser una de las ligas más difíciles del mundo. Sí. O sea, quizás hay equipos no tan fuertes o no con tanto potencial económico como para reforzarse de nivel, pero tenés que ir a jugar a la altura, tenés que ir a jugar a la humedad, tenés que ir a jugar al calor, después tenés que... No sé, hay mil factores La que contaminación. el horario, todo, Sí. todo, Sí, sí, sí. que afectan y afectan el rendimiento. Entonces yo siento que eso es lo que hace que México sea una liga muy, muy difícil. Claro. Los Pasa viajes, también, hay viajes largos, ¿no? exacto, También, sí. el sintético en Tijuana, Sí. todo. Sí, sí, sí. Yo siento que, bueno, también está la diferencia esa que vos decís, bueno, la MLS todo bien, pero cuando vienen a jugar acá no les va tan bien. Sí, O sea, por algo es. claro. Entonces, sí, yo siento que hay una diferencia muy grande. Más allá de todo eso, también en tema de intensidad, la intensidad acá es muy alta. Y bueno, después que te acostumbras o que entras de lleno en la liga, también te Sí, gusta. agarras el Sí, ritmo, sí. sí. ¿Y sabías algo de México antes de venir o realmente hasta que llegaste como que te empezaste a enterar de todo? O sea, de la vida en general. Bueno, yo creo que para cualquier extranjero que vos les preguntes que no conocía o que no conoce México, México dicen no, no. Y me pasó también, justo estaba con un amigo y cuando me llama Guillermo, me dice, la ciudad está en Torreón, así que Santa Sí. Laguna, y miro, cuando miramos en Google decía ciudad más peligrosa de México. Así, tal cual. ¿Y te vas a- Bienvenido. Sí, así, tal cual, decía Google. Y cuando llegué, nada que ver. O sea, nada que ver. Y yo Ya. le digo siempre lo mismo a cualquier persona o amigo mío que no conocen. Me dicen, no, pero no es nada que ver. Sí. O sea, yo no sé si porque nosotros o porque somos jugadores o no sé por qué cosa o por dónde nos movemos o qué, pero cero, le digo, cero. Ya. Yo nunca tuve problemas para nada con nadie. Sí, obviamente hay problemas como en cualquier parte del mundo, hay inseguridad como hay inseguridad en mi país. Sí. Creo que eso es algo que pasa en el mundo hoy en día, Sí. pero sí, me encontré con algo totalmente distinto a lo que yo pensaba. Y la verdad estoy muy enamorado de este país, muy agradecido también por todo lo que me dieron. Llevo varios años acá y la verdad que estoy muy feliz. ¿Y Torreón como ciudad, qué te pareció cuando llegaste? Mirá, yo llegué de noche, Ok. aterrizo de noche y cuando llego estoy camino al hotel me dicen, no, está tocando Maluma, me dijeron acá. Dije, está, la ciudad perfecta. O sea, Claro. vienen reggaetoneros, o sea, tengo recitales, o sea, Sí, todo está perfecto. Maluma. Está Maluma, todo, dije, todo bien. Había empezado bien. Y después al otro día, o sea, cuando me desperté y empecé a salir, o sea, no había nada. Sí. No había nada. Pero para mí, como te digo, o sea, soy muy hogareño, muy familiero, o sea, tenía todo. Claro. No necesitaba de nada más que, o sea,
iba a entrenar, estaba a 5 minutos del entrenamiento, no había tráfico, había lugares lindos para comer. La verdad que estaba muy contento, muy cómodo, muy feliz, pero sí, no es una gran ciudad y cambia mucho hoy en día acá en Monterrey que tenés, es una ciudad totalmente distinta. Sí, sí. Mucho tráfico, ¿no? Demasiado. Sí. Pero sí, yo estoy muy acostumbrado por mi país, en Uruguay también pasa, entonces no soy de quejarme por el tráfico. ¿Y tu recuerdo de, o sea, a nivel futbolístico en Torreón, cómo es? Positivo, yo creo que me dio muchas cosas, más allá de quizá cómo terminó todo, fue muy positivo, tuvimos la suerte de llegar a una final que la perdimos en el 2021, pero fue muy positivo, me dio la oportunidad también de volver de ir a la selección, de jugar una Copa América, jugar eliminatoria, entonces estoy muy agradecido con la gente de Santos, con el club, con la gente también que siempre me trató bien. Y son recuerdos positivos, más allá de no poder haber logrado ningún título, creo que el saldo es muy positivo. Sí. ¿Te hace más visible para la selección estar en México que en Europa? O sea, estar, por ejemplo, en Hungría. Y yo creo que comparándolo con Hungría, sí, porque es como te digo, el nivel de la liga es muy alto, competís a un nivel alto también acá. Bueno, creo que todos los equipos hoy están contratando grandes figuras, gente que está volviendo de afuera, entonces sí, te acerca mucho tener un buen nivel, pero también te digo que es complicado, es una liga difícil, hay jugadores que han venido y no han tenido la suerte de que les vaya bien quizás. ¿A qué se debe que a algunos no les vaya bien? Y yo creo que también, y como hablábamos, a muchos de esos cambios climáticos, el tema de la altura, es complicado ir a jugar también a Toluca o Ceú o a Ciudad de México a las 12 del mediodía, es jodido, con mucho calor. Creo que también el tema de la intensidad o el ritmo también que llevamos jugando cada 3 días. Sí. Hay mucha gente que no logra acostumbrarse a eso. Vamos a la mismo. Yo creo que es dedicación. O sea, si vos te falta un poquito o no estás comprometido 100% para esto, no lográs adaptarte. Porque creo que a la gente que le va bien acá, los grandes jugadores o las grandes figuras de la liga, viven por y para el fútbol o para sus equipos y creo que se ve reflejado. ¿Te tocó algún partido que te fuera difícil por la altura y así? Sí. ¿Ah, sí? Sí, ir a jugar a Toluca es muy difícil. Okay. También con Pumas al mediodía es difícil. Me ha tocado ganar, me ha tocado perder, pero sí es difícil. ¿Y se empiezan a sentir mal o cómo es? Sí, hay compañeros que obviamente le duele la cabeza. Quizás a mí no me duele, no me afecta tanto el tema de la altura. Yo sufro más la humedad acá, en Monterrey. Sí sufro mucho la humedad. Pero la altura no tanto. Pero sí es complicado. Sí he jugado partidos que no me he sentido bien porque no te entra aire por ningún lado. Y obviamente que son ventajas que sacan los equipos que tienen la posibilidad. Y bueno, es válido. Si se puede hacer, si está dentro del reglamento, creo que es válido. Pero bueno, sí me ha tocado sufrir algún que otro partido. ¿Ese tipo de cosas no pasa, por ejemplo, en Europa y así? No porque allá no tenés, exacto, no tenés ese tema. Y casi todos los partidos son en la noche. Es verdad. Entonces, sí, o sea, cuando nos toca, por ejemplo, ir a jugar a Ciudad de México o Toluca a las 9 de la noche, no pasa nada. O sea, no se siente. Sí, no. La verdad, la realidad es que no se siente. Pero sí, cuando te hacen jugar más temprano a las 5, o mismo León, cuando León te hace jugar a las 5 de la tarde, con el calor te mata. ¿Los dueños de los equipos son los que escogen los horarios? ¿A su conveniencia? No sé quiénes son los que lo eligen. Ah, ok. No sé, no sabría decir. Esa conveniencia de que a las 2 de la tarde para que tengan hambre. Sí, claro. Sí. Oye, ¿y por qué te vas te vienes a Nuevo León? ¿Tú buscas salir?
La verdad no dudé nunca el llamado que tuve de Tigres. Yo estaba en vacaciones, estaba en la selección para el Mundial 2022 y estaba entrenando allá en Uruguay con la selección y me llamó Diego Coca. Me planteó un proyecto, la verdad que muy bueno. Después me llamó Mauricio también, el Culebro. Y la verdad no dudé, no tuvieron ni que convencerme, nunca lo pensé. Sí, en ese momento había tenido llamados de otros equipos. Habían equipos, Monterrey me quería Toluca. Creo que nunca dudé por lo que me ha tocado vivir también como experiencia acá en Santos. Cuando venía a jugar al Volcán, lo que generaba el estadio, la gente, la pasión que tiene el hincha de Tigre. La verdad que cuando me llamaron, me llamó Coca y me llamó Culebro, ya no escuché más ninguna oferta más. ¿En serio? Y me vine para acá. Tú ya no podrías jugar en Monterrey, ¿no? Yo hoy en día te puedo confirmar que no jugaría en otro equipo acá de México. Wow. Sí. Tigre va a ser mi último equipo acá. ¿Sí? Sí. ¿Ya estás segurísimo? Sí. ¿Pero todavía te queda carrera? Sí, mi idea, bueno. ¿Qué pasa si llega un equipo y te ofrece que te vayas? No, me quedo acá. O sea, mi idea es renovar acá. Me queda un año y medio, me queda de contrato. Sí. Mi idea es renovar algunos años más acá, quedarme acá. Y el día que el club no me quiera más, me iré para Uruguay. Wow. Pero sí, la verdad que me siento muy identificado con la gente de Tigres, Ok. con el club. Me tocaron vivir muchas cosas acá, malas y buenas. Y me siento muy identificado. Me siento uno parte más de la familia. Hoy puedo decir que soy hincha de Tigres. Lo llevo en el corazón. Creo que el club se portó muy bien conmigo, la gente, toda la gente de la institución, la afición. Cuando me tocó vivir la pérdida de mi papá, creo que la gente estuvo conmigo siempre y me demostró ese cariño que yo en ese momento necesitaba. Y bueno, creo que mi manera de devolverle eso a la gente, más allá de los títulos o rompiéndome la madre, como dicen acá, dentro de la cancha, creo que es con ese respeto de que Tigre sea mi último equipo acá en México. Wow. Pero al final, o sea, pues es un trabajo. Sin duda. O sea, es como si otra empresa grande, por ejemplo, llega y te dice, oye, pues te quiero. Sí, acá en México no jugaría en otro equipo. O sea, si es en otro país. Yo te repito, o sea, si Tigre quiere que me vaya, me voy. Si quieren que me quede, me quedaría toda la vida. Ya no va a depender de mí, sino lo que quiera el club conmigo. Bueno, pero Tigres suele ser un equipo que, o sea, tiene como a sus jugadores por mucho tiempo. Sí, por eso también fue la decisión de venir acá, por el proyecto que me plantearon. La verdad que quedé muy, muy contento y muy entusiasmado. Creo que también hemos respondido dentro de la cancha, nos tocó ya salir campeón. Creo que venimos más allá de esas turbulencias que tenemos en el medio. Creo que el equipo viene muy bien y muy ilusionado también por lo que es en este momento hoy la Conca, que es ir al Mundial de Clubes, que sería un sueño para nosotros y volver a jugar, a competir a ese nivel. ¿Y si hay algún equipo te dice, vente para el Mundial de Clubes conmigo? No iría. No manches, eres súper leal. Sí, yo creo que, como te digo, ¿Qué impacto? Por respeto y también por el rol que quizás me toca ocupar hoy en el equipo, no quedaría tampoco, o sea, si yo quiero que la gente que viene tenga ese sentido o sienta ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos hoy en día, no iría de la mano con que yo me vaya a jugar con otro equipo. Claro. Sí. Entonces yo lo veo por ese lado. Obviamente que siempre agradecido totalmente a toda la gente que me quiere contratar o que se acerca. Pero bueno, hoy lo mío es Tigres. Ya me han llegado ofertas en algún periodo de pase ahora y lo he agradecido, pero ahí se han quedado. sí, hoy mi vida es acá.
¿Y cómo es esta experiencia nueva para ustedes de tener a Guido, primero como jugador y de repente ya sabían que lo iban a cambiar? O sea, medio les decían de que a lo mejor lo ponían de entrenador o fue literal de un día para otro de que, hola, ya soy su entrenador. Sí, así, tal cual, de un día para el otro. ¿En serio? Sí. Bueno, yo ya sabía de lo de él, Sí. de su cuerpo técnico, que ya lo tenía armado, Ok, de que su idea era retirarse ahora, ok. cuando terminando el torneo, Ujú. y ponerse a dirigir. Era un sueño que él quería cumplir. Claro. Creo que su etapa como jugador él ya le había puesto un final. Él sintió bueno, que quería dar otro paso en su carrera, en su vida, y obviamente ya hoy es un poco complicado, como te digo, porque tomábamos mate toda la mañana, es un amigo, es mi amigo, es amigo de todo lo del equipo, entonces sí es un poco complicado, pero bueno, creo que eso también habla bien del equipo, de cómo está respondiendo, saber poner esos límites o separar esa amistad que nosotros tenemos, que hoy pasó a ser nuestro jefe. Y bueno, él da las órdenes y obviamente nosotros tenemos que acatar. ¿Ayuda a tener esa cercanía o es como contraproducente porque como que están de igual a igual? No, yo creo que ayuda mucho Sí. mucho porque tenemos esa confianza para poder hablar las cosas que quizás con el entrenador o con otro entrenador que no conoces te da ese distanciamiento de decir cómo lo puedes llegar a tomar o si está bien si lo hablamos o no lo hablamos. Y creo que con Guido no, con Guido podemos hablar de todo porque sé cómo va a reaccionar, sé lo que piensa, sé también que él está abierto a ayudarnos a nosotros. La prioridad, creo que lo dijo en una conferencia, la diferencia creo que entre nosotros, entre Tigres, los jugadores, el plantel y otros equipos, es que nosotros queremos mucho el club y vamos a poner siempre el club por delante de nosotros. Creo que eso es algo que valoramos y todo el plantel y lo tenemos presente siempre. ¿Cómo logran que ustedes, o sea, se identifiquen tanto con el club y lo quieran tanto? Te lo pregunto porque es verdad que varios jugadores como que han pues dicho lo mismo, o sea, que responden así como que con ese amor de parte de ellos hacia el club y del club hacia ellos. Pero ¿cómo se logra? Yo creo que es un trabajo día a día. Okay. Es como te digo, ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos hacia el club se va ganando día a día en el trato, en los valores que nosotros tenemos como equipo, como grupo. Y eso se basa en detalles simples, en decirle gracias al nutricionista cuando te levanta el plato, en decir buen día al utilero, en tratar a cualquier persona, o ya sea el rango que sea, de la misma manera, como si fuese, no sé, el limpiador del vestidor al presidente. Claro. Creo que esos son valores que nosotros tenemos y somos esa familia. Yo creo que familia es algo que dice todo el grupo, pero sí tenemos esa relación que hace que todos vayamos hacia el mismo lado. Creo que es lo importante. El objetivo es claro, es siempre ir por todo, pero los valores, eso no se negocian nunca. Y creo que ahí es donde se forja ese sentido de pertenencia de que nadie se quiere ir del club. Todo el mundo se quiere quedar y ojalá que así sea por mucho tiempo. Creo que la gente también se siente identificada hoy en día con nosotros. Ve un equipo y dice, este es mi equipo, este equipo me representa y es lo que nosotros queremos lograr. Que la gente sienta en el corazón de que se sienta bien representada con nosotros. Ya nomás te voy a hacer unas preguntas así rapidísimas para el cierre, más rápidas. ¿Lugano o Godín? Godín. ¿Por qué? Porque lo tuve como capitán. ¿Y como capitán es muy bueno? Sí, creo que también ellos me forjaron también esos valores que hoy en día hay acá en Tigres. ¿Cómo se diferencia el acento argentino del uruguayo? Es muy difícil de identificar. Okay. Mucha gente nos confunde a los uruguayos con los argentinos. ¿Y entre ustedes sí lo identifican o no? No,
Muy pocos. Cuando algunos que son cordobeses sí tienen otro acento, Ok. pero sí, muy poco. ¿Suárez o Cavani? ¿Los dos puedo decir? Sí, los dos. ¿Sí? Sí, los dos fueron fundamentales para nuestro país, para nuestra selección. ¿Forlán o Francescoli? Forlán, porque a Francescoli no tuve la oportunidad de verlo, recordar, verlo. Sí, a Diego, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te tocó más? Sí, en el Mundial de 2010, sí, creo que ahí también, en la Copa América del 2011, sí. Hay varios nombres Sí, importantes, sí, ¿no? demasiado. Entre los uruguayos. Demasiado. Y ahora está, pues suena mucho Valverde. Sí. ¿Crees que Valverde, o sea, ya por último para irnos, puede estar dentro de estos leyendas o de estos jugadores tan importantes que tiene Uruguay? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo que significa Fede, por lo que es hoy en día su presente. Más allá de todo, también es una gran persona, un gran ser humano. Y bueno, creo que lo que él es él como persona lo está viendo la gente representada en el fútbol que él está expresando hoy en día. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Juega en todos lados y en todos lados lo hace bien. Entonces, sí, yo creo que puede ser una pieza muy fundamental para Uruguay en el futuro. ¿Crees que si sigue por este camino en el que va, pueda llegar a ser el mejor futbolista uruguayo de la historia? Si él se lo propone, yo creo que sí. Han habido muchos jugadores uruguayos muy buenos, pero bueno, va a depender de él de lo que él quiera, y yo creo que si él se lo propone lo puede lograr. Bueno, pues muchísimas gracias. Te voy a dejar porque yo estoy más nerviosa, creo, por Sí. para que llegues. Pero muchísimas Muchas gracias gracias. por estar aquí, de verdad. Por venir hasta acá y bueno, No, te fue un siga placer yendo muy bien. Y felicidades por tu coherencia en lo que dices y en lo que haces. Muchas gracias, Que muchas gracias. no está fácil lograrlo, así que muchas felicidades. Muchas gracias. Fue un placer.